Y enseguida veremos todo esto con nuestros contertulios que dentro de poco irán desfilando, ¿verdad? Como en un fotocall por el plató. Pero íbamos a empezar con Begoña. Y la oportunidad la pintaban calva, aunque quizá no sea la expresión exacta, es que me acuerdo de Carmen Calvo cada vez que lo digo. Pero tenemos a la portavoz jurídica, ahora mismo es vicepresidente... Coordinadora Nacional Jurídica. Es que el título tiene sus cosas. Doña Marta Castro, claro, muchísimas gracias por venir esta noche. Pero es particularmente importante además para poner un poco de luz en todo esto, que después de tanta información cotidiana a lo largo de tantas semanas, uno acaba enteramente perdido. Así que vamos a jugar, si te parece. Muy bien. Pues yo soy un señor que acaba de llegar de Patagonia. Cuando he ido a coger el avión en Buenos Aires, he oído algo de Milei y Begoña y no sé lo que es. Ahora acabo de aterrizar aquí y me encuentro un quilombo descomunal. O sea, exactamente qué es lo que ha pasado aquí. Bueno, pues es verdad que el bombardeo de noticias, porque la información la estamos obteniendo de momento desde los medios de comunicación, es lo que ha llevado a un clamor a que ante la inactividad de una fiscalía, que a raíz del caso Koldo iban saliendo cada vez conexiones con contratos, conexiones con lo que llamamos la trama, caso PSOE, entre Koldo García Izaguirre, entre el ministro Ábalos y diversos empresarios, acaba saliendo que uno de los empresarios, ya en el 2020, vinculado con esta trama, también tenía muchos contactos con Begoña y Gómez y también con algunas empresas muy relevantes que obtuvieron beneficios en la época del COVID. Así que el hilo central, por así decir, es encontramos un dedo de Koldo, tiramos el dedo de Koldo, nos aparece Ábalos, plom, al lado de Ábalos empiezan a aparecer intermediarios, entre ellos un empresario que es Aldama, y aquí que Aldama, con quien tenía de verdad el mogollón, no era con Ábalos, sino con otro mundo que aparece paralelo, donde está Globalia, es decir, Europa, y o Begoña Gómez. Eso es. El IO es muy importante porque lo que aparece de la trama Koldo y la intervención de Begoña Gómez es que la conexión con el empresario ocurre precisamente, es el que pone en contacto a Globalia con Begoña Gómez. Y Begoña también estaba realizando ya actividades propias vinculadas a la universidad y realizando también actividad muy activa con la Organización Mundial del Turismo y una empresa que formaron que se llamaba Guacalúa. Es decir, que tú tiras del dedo de Aldama, entonces, y aparece Begoña, pero no aparece Begoña solo vinculada con el asunto Globalia, sino que también aparecen otras cosas de Begoña. Y esas cosas que aparecen son, por un lado, sus actividades con eso que ella, como lo llama, captadora de fondos públicos. Exactamente. Vale. Fundraising. Que así eso suena muchísimo mejor en inglés. Y que se extiende, por así decir, sobre dos áreas que serían, entonces, el mundo universitario a través del Instituto de Empresa, etcétera, y luego, por otra parte, o en paralelo, la cuestión de la Organización Mundial de Turismo, Guacalúa y demás. En realidad tiene todo mucha conexión, porque lo que se estaba utilizando era, o parece que se está utilizando y que lo que hay ahora probado a través de los viajes que se ha constatado que ha realizado, es que estaban utilizando o se estaban utilizando como pantalla la excusa del viaje como mujer del presidente del gobierno para desarrollar actividades vinculadas a la Organización Mundial del Turismo, a Guacalúa, que es una empresa en la que ahí estaba ya está participada por el grupo Globalia. Bien, ¿y todo esto por qué es malo? Bueno, no sería malo si eso se hace con transparencia, si eso se hace por personas dedicadas a esa profesión, pero pasa la línea de que no es malo, ya no solo que no es conveniente ni ético que la mujer del presidente tenga negocios particulares para su propio beneficio, sino es que está utilizando precisamente su posición para generar influencia en otros. ¿En quién? Pues en muchos funcionarios, para que a ese grupo con el que ella se está moviendo y del que se está beneficiando ella a través del Instituto de Empresa y de Guacalúa,
que también reciban, por otro lado, otros beneficios también empresariales, como son adjudicación de contratos, que eso es lo que recibe pues la trama Koldo y Víctor y Aldama. Y también incluso, habrá que verlo, incluso Globalia. Claro, aquí es donde empiezan a aparecer efectivamente los satélites. Es decir, que de repente, tirando del hilo, hemos descubierto que en este aspecto Begoño, Koldo es un satélite más, ¿no? Está Aldama, que es el aparece un señor que se llama Barrabés, y la operativa es básicamente la misma, o sea, empresas que apoyan a cambio de beneficios y luego una carta. Claro, ¿no? ahí acabas... Una carta que cuando dice Patxi eso de no hay pruebas, te lo dice, la carta que es una carta en la que Begoña Gómez, ¿cómo decir?, recomienda a una empresa para que le den dinero, ¿o cómo es? No solo hay una, hay varias, en las que los que acaban adjudicando esos contratos públicos, por eso aparece la importancia de cómo esta actividad no está permitida precisamente ni por nuestro propio ordenamiento jurídico, aparecen estos contratos y unas cartas de recomendación, podríamos llamarlas así, aunque el presidente lo llama de otra manera. Declaración de interés, lo llaman, ¿no? Una cosa así, sí. Pues unas cartas en las que efectivamente ella, utilizando esa posición, ya está influyendo para no aplicar las normas que se aplicarían en unos contratos públicos y hacer una selección conforme los criterios que están establecidos en la ley, sino que el que prevalezca sea el criterio del conocimiento, de la amistad y se verá si del beneficio económico que obtienen con ello. Aquí es donde destaca de forma particular algo que apareció desde los primeros informes que se iban filtrando de la investigación inicial, no de la actual, de la inicial, que es el asunto del rescate de Europa, ¿no? Donde, si yo no me equivoco, lo que se sabe es que hubo, como decir, relaciones muy estrechas entre la señora del presidente del gobierno y los responsables de la línea aérea, que mira tú por dónde resultaron beneficiados, los más beneficiados de todos, con una operación de este tipo. Y los más rápidamente beneficiados, que también es una cosa sorprendente. Bueno, ahí vuelve a estar, digamos, el grupo de todas las personas que están implicadas. Cuando se consigue con estos contactos, van adquiriendo que las reuniones están reconocidas, o sea que no es algo que quede en el aire ni que sea indicio, o sea, están reconocidas que hubo muchas reuniones, lo han reconocido tanto principalmente el Grupo Globalia, y a raíz de esos conocimientos facilitaron efectivamente que entrase en el reparto de fondos europeos de recuperación, que son los que gestionó la SEPI en los primeros momentos, cuando ya acabamos la pandemia, para impulsar pues la actividad otra vez. Es verdad que además la empresa participó muy activamente, precisamente, en viajes, en algunos conectamos con la trama Koldo, en muchos de los viajes que se realizó para poder traer las mascarillas. O sea que podríamos decir que lo que hay que ir tirando del hilo es de todas las actividades que este grupo ha ido realizando. La verdad que es un auténtico laberinto, pero en todo caso sí que van apareciendo comportamientos que son cuando menos irregulares, digamos, dignos de ser investigados. Desde el punto de vista procesal, no sé si el término es correcto, ahora mismo la situación es que el juez tiene decretado secreto de sumario sobre una investigación que, contra lo que informó el otro día el diario El País, ni mucho menos ha decidido que Begoña Gómez es libre de culpa, para nada, que lo está llevando a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y ahí se ha personado Vox a ver qué pasa, pero ¿sabéis poco más de lo que se ha publicado? Poco más, porque el secreto impide tener ese acceso. Es verdad que cada vez ya tendremos próximamente unas pruebas y unas testificales, porque el juez ha considerado, a pesar de ese informe tan incipiente de la UCO que ha salido en los medios, pues hay que hacer más comprobaciones, porque no solo el informe es un informe auxiliar muy importante, una pieza clave para el trabajo procesal, pero también hay declaraciones, hay que pedir documentos, hay que pedir, como creo que ha pedido el juez incluso ya, un informe a la Intervención General del Estado, que analizará... Efectivamente, lo ha pedido, sí, señora. Que analizará todos los contratos, de dónde vienen los fondos, cómo están acreditados y de dónde son, porque aquí está también otra de las claves de si hay delito o no. Pero es verdad que no hace falta que haya habido de verdad un trasvase de fondos, que eso sería una malversación.
sino que es que con el mero hecho es un delito que, como los juristas decimos, es un delito de medios, no de resultados, es de actividad, de mera actividad. Vale. Simplemente el haber utilizado ya su cualidad específica, que es ser esposa de, ya para obtener beneficio o a un tercero, ya es suficientemente justificativo que se abra una investigación. ¿Bajo qué supuesto se puede aplicar el concepto de tráfico de influencias? Pues los contratos, principalmente en la actividad relacionada pues con la actividad de la administración, y aquí pues tiene que haber, hay un particular, en este caso Begoña, hay unos funcionarios, que muchos son altos cargos de la administración, pero también hay que ver hasta dónde llega, si son los directores, bueno, ver quién adjudica esos contratos y de dónde vienen los fondos y de dónde se han detraído, porque si hay un delito habrá que devolver esos fondos, con que el primer interesado para defender también el patrimonio de todos los españoles es el Estado. Debería en ser averiguar... el Estado, efectivamente, debería ser el Estado. Ahí seguro que hasta el fiscal general va a echar toda la carne en el asador, ¿verdad? Sí. Bueno, pero, ¿en qué medida esto afecta al presidente del gobierno, a todo esto? Es decir, que al final Begoña, en su caso, podría haber actuado simplemente motu propio, ¿no? Bueno, él efectivamente ya no solo la superioridad que ofrece un puesto, primero ya está un poco rechina en cuanto a que todos los españoles tenemos que ser iguales ante la ley, a todos nos tienen que aplicar la misma ley, y de la misma manera que los cónyuges de los altos cargos tienen que mantener pues una actividad, una actitud, además respetuosa con la ley, en mayor medida los ciudadanos tenemos que exigir esa rectitud, esa moralidad a los que son de verdad cargo público. Entonces, creo que ya la afectación es, por un lado, ética, como se ha venido diciendo, estética, por supuesto, pero desde luego ética respecto al presidente, que conocía sin duda alguna. Eso yo creo que es algo muy lógico, el sentido común, porque además la acompañó a infinidad de viajes, los que realizó a África, principalmente, a la ronda africana, a Ghana y a otros países, iba con él. Entonces, es muy, digamos, muy dudoso que no supiese nada, que no hiciese nada al respecto, y luego pues se valorará cómo, si su intervención pudo influir en beneficiar incluso más a esa Aurea con ella trabajaba. Puede llegar incluso a generarse, pues ya además de cómo se ha generado este espectáculo en el que además deja a España y a sus instituciones más aún en el hoyo, desde el punto de vista internacional, pues desde luego puede llegar a ser otro delito también muy grave que le puede afectar a él. Podemos estar hablando de cohecho, podemos estar hablando, pues como he dicho antes, de malversación de fondos. ¿Cohecho es cuando no cobra? Claro, sí, bueno. Malversación es cuando uno gasta donde no debe. Eso es. Tráfico de influencias es cuando uno interviene para una operación, digamos, para violentar la legalidad de la operación. Eso es. Vale. Alterar los términos de... Que quede claro los conceptos, porque seguramente a esto es a lo que nos vamos a enfrentar a partir de ahora. Y también dentro de la cortina de humo que, lógicamente, el Gobierno va a intentar poner permanentemente. Ese Begoña lo ha hecho todo bien, que el otro día decía el presidente del Gobierno. ¿Qué significa exactamente? Bueno, pues no sabemos, desde luego sí que su actividad parece que ha sido, si desde el punto de vista del presidente del Gobierno es que ha sido muy activa y muy diligente, sí, pero en la dirección equivocada, porque lo que ha generado no solo es un problema, sino que ha salido a la luz una actividad que lleva desde el año 2020, o sea, estamos en el 2024, durante 4 años se ha estado generando tipo de influencia que no sabemos hasta dónde puede haber llegado. Estamos hablando en realidad de un solo caso, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de Koldo, ni de las mascarillas, ni de nada de todo eso. Esto es solo Begoña.
Sí, con alguna ramificación, Sí, como he explicado, con conexiones y tal, ramificaciones que pero- tiene conexiones, pero es verdad que se centra, está tan centrado en las personas, creo que en la relación de los asuntos, es que las personas tan cercanas al presidente son las que están implicadas Ya. en estos asuntos gravísimos, pues lleva a pensar que sea solamente Que la la punta conexión del no es casual, iceberg. efectivamente, entendido perfectamente. ¿Cuál es a partir de ahora qué va a pasar, quiero decir? ¿Qué sabemos? Bueno, pues próximamente tendremos unas declaraciones de testigos que el propio juez ha considerado adecuados, que veremos a ver qué es lo que tiene dentro de verdad el procedimiento cuando levanten el secreto, sobre cuáles son los términos del informe también de la UCO o el que vayan a ampliar, y veremos también informes económicos que consten en el procedimiento, con que nos espera, creo que en los próximos días, una avalancha también de datos que, también viendo el resultado que hemos tenido en el otro gran asunto, en el caso PSOE, en el caso Koldo, cómo se ha ido expandiendo, no me extrañaría que no fuese la única pieza que se abriese en las próximas semanas. Madre mía. Ahora mismo la situación, por tanto, de Begoña Gómez, y con esto ya cerramos, es de eso que se llama investigado, pero que no es necesariamente lo que antes se llamaba imputado, si yo no me equivoco, ¿no? Eso es. Es decir, cuando la llamen a declarar como investigada, ¿es decir que está imputada? Bueno, es verdad que el término imputado técnicamente se ha sustituido, Claro. pero lo que conocemos habitualmente o lo que las personas conocen es así, es como una primera aproximación. Pero ya con esa aproximación que tenemos ahora mismo y eso que no conocemos con exactitud, la decisión del juez sobre eso, lo conocemos. Los indicios que hemos estado hablando son tan cualificados, hay pruebas objetivas, ha sido, como decía, un clamor que alguien tenía que investigar, que me parece que ha sido un acierto la iniciativa, y además creo que es un ejercicio sano para que la justicia funcione y que además se corte los hechos delictivos que se tengan que cortar. Marta Castro, gracias mil. Gracias a vosotros, gracias, Javier. Me parece que ha quedado claro, y si no ha sido por mi culpa y no por culpa de Marta Castro, porque esto es el enorme lío, ¿verdad?, al que ahora tiene que acercarse el juez y empezar a separar el trigo de la paja con investigaciones que arrojen las conclusiones más concretas y visibles posible, que aquí por supuesto iremos contando, y ya se irá enterando Marta Castro también de lo que vaya contando el juez. Gracias mil, de verdad. Bueno, así está la cosa. Nosotros ahora nos vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a seguir hablando de Begoña, pero ahora con los contertulios. Hasta ahora mismo.